Ok. Bueno, ingeniero, saludos. Nosotros somos el grupo número 4 y pues yo tengo la oportunidad de compartir acerca de la historia corta del lenguaje de programación C. Y, y bueno, nos dice que el lenguaje C nació en los laboratorios Bell de AT&T entre 1969 y 1972 por Dennis Ritchie. Fue creado para escribir el código del sistema operativo Unix. Se llama así por su predecesor, el lenguaje B. La historia nos habla de que estas dos personas, bueno, que fue creado entre tres personas, pero la mayor de la idea fue Dennis Ritchie. Estaban pues en los laboratorios, como lo dice la información, los laboratorios Bell, y pues hubo una justificación para poder hacer un lenguaje de programación para el sistema operativo Unix. Eh, Fue crear un sistema operativo que automatizase el archivo de patentes. La versión original de Unix se desarrolló en lenguaje ensamblador. Más tarde, el lenguaje C se desarrolló para poder reescribir el sistema operativo. Así que el lenguaje C surge como una necesidad de poder escribir un sistema operativo, ya que en ese tiempo pues no era muy común, como ahora que tenemos diferentes sistemas operativos, y se hizo enfocándose en Unix, en el núcleo de Unix. Y se llama así por su predecesor el lenguaje B, ¿verdad? Que pues cambió, es prácticamente, lo usaron como base, pero agregando nuevas opciones. El lenguaje C está destinado a la implementación de sistemas operativos, concretamente Unix. C es apreciado por la eficiencia del código que produce y es el lenguaje de programación más popular para crear software de sistema, aunque también se utiliza para crear aplicaciones. Entonces, el lenguaje de programación C, como pues se trata de un lenguaje de tipo de datos que es del lenguaje de alto nivel, pero también a su vez dispone de construcciones que permiten un control a bajo nivel. Se utiliza bastante para sistemas operativos, también para el software de sistema, que pues ahí tenemos los controladores, ¿verdad? Los que se relacionan directamente con el hardware. Y como ejemplos tenemos el kernel de Mac, está escrito en C. Ese kernel, bueno, no es código abierto, únicamente el kernel de Mac es de código abierto. Aunque el sistema operativo no lo es, pero ahí se pudo ver de que está escrito en C. Postgre también, el gestor de base de datos muy famoso, también escrito en C. Servidores web como Apache, como Ginx también. Y lenguajes de programación, ¿verdad? Que proceden de este lenguaje base C. Tenemos a C++, a Objective-C, que utilizado en Mac, y C Sharp. Tenemos como ejemplos de a dónde está destinado este lenguaje de programación. Y el paradigma de programación al que procede, al que es perteneciente, es el paradigma imperativo. Imperativo, procedural y estructurado. Que estas son, pues, son como subenfoques del paradigma imperativo, ¿verdad? Procedural porque ese enfoque consiste en basarse pues, en expresiones repetidas, en procedimientos, funciones y llamarlos cada vez que se tienen que ejecutar. Por eso se llama procedural, porque está en base a procedimientos. Estructurado también porque se define mediante bucles anidados, condicionales, subrutinas, y por eso también es un subenfoque del paradigma imperativo. El desarrollador describe en el código paso por paso todo lo que hará su programa.
Bien sabemos que después, también después de este lenguaje base salió C++, que también quiso implementar ya la programación orientada a objetos, pero el paradigma base del lenguaje C es el imperativo. Así que esa ha sido mi participación. Voy a darle la oportunidad al siguiente compañero para que nos, nos comparta. Buenas noches, compañero. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, yo les vengo a hablar también del lenguaje C y vengo a darle algunos ejemplos de los IDEs para programar en C, unos ejemplos de códigos y las ventajas y desventajas de C. Estos son algunos IDEs. La mayoría ya conocen algunos, tal vez algunos desconocidos sea por el logo que es KDevelop, que es este engranaje. Y todos estos IDEs pues, tienen dos cosas en común, es que son gratuitos y sirven para programar tanto en C como en C++. Ahora vamos con unos ejemplos de código que voy a explicar. Aquí es un ejemplo sencillo, es el típico Hola Mundo, que imprimiría en pantalla Hola Mundo. Y tenemos este otro ejemplo. En este otro ejemplo ya se utiliza el if para revisar si una nota es aprobatoria o no. Y tenemos el último ejemplo en el que utilizamos el while. Este programa lo que hace es imprimir los números desde el 1 hasta el 10. Ahora vamos con las ventajas de C. Ventajas de C. Es un lenguaje transportable. Los programas escritos en C pueden ejecutarse en cualquier computadora sin ningún cambio en el código del programa. Esto es tanto el código fuente como el ejecutable del programa. Funciones incorporadas. El lenguaje C le da oportunidad de utilizar varias funciones incorporadas de la biblioteca para desarrollar un programa. Rapidez de los programas. Los programas en C se ejecutan más rápido que en otros lenguajes que se basan en C, como C++. Fácil de aprender. Es muy fácil de aprender el lenguaje C y actúa como una base para comprender otros lenguajes complejos. Utiliza una sintaxis similar a la del idioma inglés para facilitar su comprensión. Vamos con algunas desventajas de C. La seguridad de los datos. Hay mucho buffer overflow en el lenguaje C y esto puede llevar a sobreescribir información de la memoria. Cuando los punteros se actualizan con datos incorrectos, se dañará la memoria. No tiene runtime checking. El lenguaje C no tiene runtime checking, lo que dificulta la corrección de errores si el proyecto es extenso. El programa C no es un lenguaje orientado a objetos, por lo cual no hay mucha reutilización en el código. En algunos casos lleva a duplicidad de código. No cuenta con el concepto de namespace. El lenguaje C no admite namespace, por lo que es imposible declarar dos variables al mismo tiempo como en el lenguaje C. Ese es el fin de la presentación, lo dejo con el siguiente compañero. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a hablar acerca de C++ y voy a estar hablando acerca de la historia breve, características y paradigmas. Para empezar, tenemos la historia breve. En 1980 surge C++ de la mano de Bjarne Stroustrup de Laboratorios Bell de AT&T. Diseña este lenguaje con el objetivo de añadir a C nuevas características, clases y funciones virtuales de Simula 67, tipos genéricos y expresiones de ADA, la posibilidad de declarar variables en cualquier punto del programa de Algol 68 y sobre todo un auténtico motor de objetos con herencia múltiple que permite combinar la programación imperativa de C con la programación orientada a objetos. Estas nuevas características mantienen siempre la esencia del lenguaje C, otorgan el control absoluto de la aplicación al programador, consiguiendo una velocidad muy superior a la ofrecida por otros lenguajes. El siguiente hecho fundamental en la evolución de C++ es sin duda la incorporación de la librería STL años más tarde, obra de Alexander Stepanov y Andrew Koenig. Esta librería de clases
con contenedores y algoritmos genéricos proporciona a C++ una potencia única entre los lenguajes de alto nivel. Debido al éxito también del lenguaje, en 1990 las organizaciones ANSI e ISO se reúnen para definir un estándar que formalice el lenguaje. En 1998 esta culmina con la aprobación del ANSI C++. Continuando ahora con algunas de las características, tenemos la sobrecarga de operadores, el uso de punteros, el cual es uno de los fuertes de C++, la eficiencia con el hardware, dado que una vez compilado el código, el CPU lo ejecuta de forma directa, no necesita de muchos recursos. También la compatibilidad de C, ya que al ser una extensión de C++, este puede ejecutar código de C y en algunas excepciones, con un poco de código extra, también se puede ejecutar el código de C. También cabe destacar que C++ fue creado para ser utilizado por todos, desde creación de videojuegos hasta software y desarrollo del lado del servidor. Y para finalizar, el paradigma. C++ es multiparadigma y algunos de los a los que no, algunos no, todos a los que pertenece están el paradigma de la programación estructurada, dado que C++ está destinado a mejorar la claridad, calidad y el desarrollo de la aplicación del programa para la computadora, siguiendo tres estructuras, dentro de las cuales se encuentran la estructura de selección, la de iteración y la de selección, iteración y la de los ciclos. La de los ciclos es la de la iteración, ciclo for y while. La de selección y siendo también el if y el else. Y por último también tenemos el multiparadigma de programación genérica. El de programación genérica porque está orientada más al algoritmo que a los datos. Ya para finalizar, el imperativo, porque sigue instrucciones en órdenes secuenciales. Y por último, la programación orientada a objetos. Bien, esto es oído todo de mi parte. Los dejo con el siguiente compañero. Ok, mi nombre es Walter Fernando Seren Espinal y a mí de lo que me toca hablarles es de unos IDEs para el lenguaje de C++, unos 2 ejemplos que traje ahí, que voy a explicar, y también las ventajas y desventajas del lenguaje de programación C++. Okay. Comenzando con los IDEs, existen varios para como cualquier lenguaje. Por ejemplo, tenemos CLion de JetBrains, CodeLight, Kdevelop, que vimos también para el lenguaje de programación C, Xcode en caso de Mac y de iOS, y también Eclipse y NetBeans. Pero los que son usualmente más populares, los más usados y también los más hablados es el Dev C++, CodeBlocks y Visual Studio. Y a continuación planeo hablar un poquito de las características de cada uno, comenzando con el Dev C++. Estoy usando Delphi, la cual usa el dialecto del mismo nombre perteneciente a Object Pascal. Parece algo interesante. Utiliza principalmente el compilador MinGW y como es una versión de GCC, le permite usar también Cygwin y cualquier otro compilador basado en GCC también. Es la opción más popular, como se había mencionado, y sencilla. Usualmente los principiantes y los que tienen interés en aprender C++, comienzan utilizando esta IDE. Es una IDE bastante simple. Y actualmente existen 3 bifurcaciones de Dev C++, que sería la versión WX Dev C++, la versión Orwell y la versión Embarcadero. En la siguiente diapositiva tenemos una imagen de los IDEs, el de arriba siendo la versión Embarcadero y la de abajo siendo la versión que la mayoría de nosotros estamos
acostumbrados, que es el C++ original. Luego tenemos CodeBlocks, que fue escrito en C++, utilizando el mismo lenguaje, y se utilizó algo llamado WX widgets para la interfaz gráfica. Soportan múltiples compiladores más que del C++, los cuales incluyen los dos mencionados en la diapositiva anterior, y también Digital Mars, Microsoft Visual C++, Wacom, entre otros. Permite una mayor cantidad de funciones por medio del uso de plugins de usuario, y a diferencia de C++, CodeBlocks permite crear interfaces de usuario, Graphical User Interfaces, por medio del uso de WX Smith, que es un derivado del WX Widgets que fue utilizado para crear el IDE en primer lugar. Y esto ya viene integrado en el IDE, no es algo que se tenga que descargar por aparte. Y aquí está un ejemplo con el logo. Luego Microsoft Visual Studio, también bastante popular, específicamente para C++, pero soporta una variedad de lenguajes, permite hacer debugging a nivel de lenguaje de máquina también, permite direcciones de memoria, entre otras cosas. Utiliza compilación incremental, lo cual básicamente significa que a medida va escribiendo líneas de código, el IDE va compilándolas en el background y le va diciendo, le va dando retroalimentación de problemas de compilación, aparte de sintaxis. La versión Community es gratis y por defecto utiliza el Microsoft Visual C++ como compilador, además de soportar otros compiladores como los antes mencionados. Y ahí tenemos el logo y una imagen ahí del IDE, de la interfaz. Ahora vengo con los ejemplos de código. El primero es solo un pequeño programa que imprime valores y direcciones de memoria de un puntero. Primero se declara una variable tipo int y un puntero tipo int. Luego se le asignan valores, en este caso a n10 y a p20. Y luego tenemos dos pares de líneas de código que imprimen información. El primer par imprime el valor guardado dentro, y nótese que para el puntero se utiliza el asterisco. Y el siguiente par imprime la dirección de memoria de dicha variable. Nótese que para la variable n se tiene que utilizar el operador ampersand para lograr eso. Y luego solo se le devuelve a asignar otro valor al puntero y se vuelve a imprimir. Es un programa bastante sencillo y ahí está el output en la terminal. Luego tenemos el segundo ejemplo, que era parte de un programa más grande, pero lo condensé a las partes más importantes. Primero que nada, que esta tiene una clase llamada estudiante. El programa básicamente crea archivos .dat que pueden ser utilizados por el mismo programa para recolectar información sobre las notas de estudiantes y número en lista, etcétera. Entonces, en la primera parte, ahí podemos ver la información de los estudiantes, como número de lista, el nombre que está dentro de un arreglo, las notas, entre otras. Y tenemos dos métodos, que uno consigue la información del usuario y el otro muestra la información en la pantalla para confirmarla, que es el show data y el get data. Y al final el show tabular es para controlar la tabulación de esta información que se muestra en la pantalla. Y en las partes finales, como dije, este programa crea archivos .dat que puede utilizar, y esto lo hace por medio de la librería fstream, si no me equivoco. Ahí podemos ver la declaración de dos objetos, uno de tipo fstream y uno de tipo student, y dos métodos, que uno escribe o crea el archivo .dat y otro que lo muestra leyéndolos básicamente. Y al final tenemos la función principal, que es un menú donde el usuario puede elegir. Y ahora vamos a las ventajas y desventajas. Ventajas: es un lenguaje bastante a diferentes paradigmas, además del orientado a objetos, como se había mencionado antes. Permite al programador modificar y jugar con la memoria del sistema por medio de punteros, haciéndolo un lenguaje de programación de alto rendimiento, pues ofrece mayor control sobre los usos de recursos. Adicionalmente, eso significa que es uno de los más eficientes también para la creación de algoritmos complejos, pues pueden ser altamente optimizados. Existe material de sobra, como libros y código fuente abiertos, que puede ayudar a un principiante a aprender lo necesario y mucho más. Y esto se debe a su vasta historia y su vasto uso en el mundo.
Y didácticamente, C++ le enseña lo fundamental de la programación a aquellos que son nuevos al campo, lo cual facilita el aprendizaje de otros lenguajes y especialmente aquellos que pertenecen a la familia C, como Java, Swift, Perl, etc. Y unas desventajas, si bien es cierto que los punteros permiten un mayor control sobre el uso de los recursos, también son considerados una de las partes más difíciles del lenguaje de programación al momento de entenderlos y captarlos. Existen varios entornos de programación para C++, pero aparte de la estandarización que se hizo, como se mencionó en la historia breve, no hay más estándares para los demás entornos, lo cual puede volverse algo confuso y complicado para el programador que desea crear según el estándar, como le dirían. Esto se puede notar en el uso de librerías, pues existen pocas que están de hecho estandarizadas para C++, como la librería estándar lib, que es la que la mayoría de aquí estamos familiarizados. Y naturalmente esto puede causar problemas de compatibilidad o pueden simplemente no funcionar. Y con eso yo termino mi parte y mi aporte a la presentación de lenguajes de programación. Buenas noches.